Si vos estás pensando mudarte a otra propiedad, tenés una propiedad y tenés ganas de mudarte a una propiedad mejor, mudarte de barrio directamente, pasar a una propiedad más grande, bueno, en ese caso, ¿qué cosas tenés que tener en cuenta? ¿Qué recaudos tenés que tomar? ¿Cómo es la operatoria? ¿Qué conviene primero vender y después salir a comprar? ¿O compro, seño algo y después salgo con la venta? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en este video. ¿Qué es lo que más conviene? Y en el caso que sea el primer caso, que lo vamos a ver en profundidad, que es el que suele sugerirse, vamos a hablar del motivo por el cual suele sugerirse eso y qué recaudo tomar, porque la persona que dice, bueno, voy a vender mi propiedad y una vez que tengo mi comprador, que ya tengo casi la plata asegurada, entonces salgo a comprar. Bueno, pero ¿qué recaudo tengo que tomar? Porque lo que no quiero es venderla y quedar en la calle. Ese miedo es un miedo totalmente natural y lógico, con lo cual como ese miedo resulta lógico, vamos a ver qué cláusula sería la más lógica colocar para que en la operación no esté ese miedo, ese riesgo de quedarse en la calle, que es lo que nadie quiere. Entonces, bueno, ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Qué cláusula podemos utilizar? O por lo menos, ¿cuál es la que utilizamos nosotros para que el comprador entienda cómo es la situación y el vendedor de la primer propiedad se quede tranquilo de que no va a quedarse en la calle? Bueno, vamos a comenzar directamente con esto. No vamos a hacer más preámbulos, vamos directamente a seguir con esta serie de cláusulas que hacemos respecto al sistema. La vez pasada vimos el referéndum de venta. ¿Qué pasa con una persona? Que sería como la otra pata de la cuestión. Una persona tiene que vender una propiedad, que vamos a dejar el link por acá, si queda lo más claro posible. ¿Qué pasa en ese caso con una persona? Tiene que vender una propiedad para comprar otra. ¿Qué recuerdo tiene que tomar en su compra? Bueno, ahora estamos en un paso anterior. Una persona tiene que vender esa misma persona para poder comprar. Bueno, esa persona, ¿qué recaudo tiene que tomar con su comprador? Y aquí es donde entra en juego, en lugar de la referéndum de venta, como lo vimos anteriormente, va a entrar en juego la referéndum de reubicación. El comprador tiene que saber y estar de acuerdo en que le va a dar un plazo de X tiempo, que ahora lo vamos a ver, a el vendedor para que éste pueda reubicarse. Y lo peor que podría pasar es que la persona no se reubique, que no encuentre nada. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, o se hace una prórroga de plazo, que ahora lo vamos a ver, o directamente se deshace la operación, pero sin penalidades, que esto es lo importante. El comprador se le devuelve el dinero, perdió tiempo, el vendedor se quedó sin hacer la operación, que también seguramente pierde tiempo y energía, y nosotros como inmobiliaria también nos pasa lo mismo, con lo cual y además perdimos un monto de que se haya hecho, o sea, el gasto de valor horas. Porque nosotros es un trabajo, a pesar de que las partes, obviamente que requiere trabajo, pero cada uno tiene su fuente de ingreso, el nuestro es este, con lo cual el valor hora también se pierde. Esto para los inmobiliarios que nos están mirando también tienen que saberlo, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿qué recaudos tomar? Vamos a ver un poco ya directamente. Vamos acá a la presentación. Bueno, ¿qué cláusula usamos nosotros para proteger, como decíamos recién, a esta primera persona que quiere ubicarse en una propiedad, quiere comprar una propiedad, pero no cuenta con el total del monto y tiene que vender la propiedad donde está viviendo probablemente esta persona? Muchas veces se da un caso de la reubicación en familia que están viviendo en un 2 ambientes, se tienen que mudar un 3, la familia que vive en un 3 a un 4. Bueno, este tipo de cuestiones que son de los más comunes. ¿Qué se hace en este caso para de vuelta aclararle al comprador? Mirá que el vendedor avanza con la operación en todos los términos pactados, pero con una referéndum de reubicación, cosa de que si no se hace la operación porque no encuentra nada, se te devuelve la plata, pero no hay penalidades, no hay compensación ni nada, que eso es lo que a veces hace ruido. Nosotros en estos casos tratamos de dividir en dos la operatoria, porque también uno se puede poner en el lugar del vendedor, que estamos hablando acá, que es el kit de la cuestión, y decirle quédate tranquilo que no te vas a quedar en la calle. O sea, el comprador va a estar de acuerdo con eso, se puede avanzar. Pero también hay que minimizar el riesgo lo máximo posible de la otra parte del comprador, que va a esperar un plazo de, no sé, 60 días, 90 días. Bueno, un plazo X hasta que la otra persona se pueda reubicar y hacer la operación, que por lo general serán operaciones en simultánea. Que dicho sea de paso, podemos hablar en otro video cómo es una operatoria en simultánea, que pasa en la mesa, cómo se coordina bien eso. Bueno, que es otro video que puede traer tela para cortar. Lo que podemos decir acá es que cómo hacemos para minimizar el riesgo de ese comprador para que no espere 90 días y después puede pasar. Lo más probable es que las operaciones se den y es lo que termina pasando, porque
la gente ninguno quiere perder tiempo en realidad, pero hay un riesgo de que si no pasa nada se vuelve la plata y perdimos tiempo. Entonces, ¿cómo minimizamos ese tiempo para el comprador? O sea, riesgo lo minimizamos justamente a través del plazo, a través del tiempo. Y nosotros lo que hacemos en la cláusula, dividimos esto en dos fechas. Una, le vamos a dar un tiempo al vendedor para que reserve una propiedad, que es como la primera instancia. Una vez que el vendedor reserva y nos muestra que reservó, ahí recién se avanza en la segunda instancia. Si en la primera parte, por ejemplo, uno le puede dar 30 días para que reserve una propiedad, o 15 o 20, eso se pacta entre las partes. Pero si, por ejemplo, le diese 30 días para que el vendedor reserve su propiedad para reubicarse, el vendedor se va a tener que poner a full esos 30 días, que es un plazo que creo que es razonable para alguien que quiere mudarse y está viendo. Así que probablemente también el vendedor haya visto otra propiedad mientras estaba reservando, mientras estaba publicada la propiedad, por lo menos en internet. Seguramente entonces eso hace que se agilice un poco más y tenga ya un poco en la cabeza qué es lo que quiere, que es la principal incógnita. Bueno, en ese sentido usamos, como decíamos, dos fechas. Uno, un plazo para que reserve una propiedad, pongámosle 30 días. Si no reservó una propiedad, hay que ver qué hacemos ahí. Si el comprador puede decir, che, va todo muy verde, devuélvame la plata y listo, se hace sin penalidades. O si vemos que se reservó una propiedad o vemos que está próxima a reservarse, bueno, ahí es otro cantar y ahí capaz que el comprador dice, che, veo que va bien, extendamos un poco el plazo y bueno, y vamos avanzando. Lo importante es que el comprador tenga como una salida un poco más anticipada y no que espere 3 meses. Por ejemplo, si uno pone otros 3 meses, en la operación en sí para recién enterarse al final de todo, en el tercer mes, de que probablemente el vendedor no se reubique. Bueno, estos son los recaudos que decíamos que hay que tomar. Acá lo que vemos, vamos a leerla, esta reserva es un poquito más larga, la dividimos en dos. Acá dice, la presente reserva se realiza ad referéndum de la reubicación de la parte vendedora, con lo cual si no se vende, no hay operación. O sea, si la parte vendedora no compra, no se reubica, no hay operación. Y a tal efecto, la parte compradora otorga a la parte vendedora un plazo de hasta el X día inclusive para reservar un inmueble para su reubicación. Esto que decíamos recién, hacemos un corte en el medio. Y hasta él, por ejemplo acá, nosotros solemos poner un plazo hasta X día inclusive porque nos gusta poner la fecha. No nos gusta poner mucho 30 días contados a partir de tal día porque la gente a veces se pierde, pero esto es el libre albedrío, como cada uno lo quiera manejar, como cada uno le parezca más claro. A nosotros así con fecha exacta nos parece mucho más claro, pero uno le puede poner también un plazo de hasta 30 días de firmar al presente, por ejemplo, para reservar un inmueble para su ubicación y hasta él tal día inclusive para realizar acto escriturario en forma simultánea con la presente operación, que esto es importante también aclararlo. Y poner hasta el día X inclusive también podría ser reemplazado poniendo, por ejemplo, hasta los 60 días de la reservada la propiedad o 90 días desde el inicio de todo. Pero está como queda dividida en dos. Bueno, así es como nos manejamos nosotros. Creemos que de esta forma protegemos al vendedor y al comprador le acotamos el riesgo, que es una forma también de protección. Le acotamos el riesgo en cuanto al plazo, porque bueno, va a tener un plazo para saber si la persona está avanzando consecuentemente con los pasos necesarios para comprar una propiedad, y este caso sería la reserva de otra propiedad. Si no reservó, queda libre criterio de los dos si se continúa o no con la operación. Y por otro lado, la segunda parte de la cláusula es esto, que dice, que viene a partir de acá, ¿no? Se deja expresamente aclarado que en caso de que la parte vendedora no logre su reubicación, porque también hay que poner qué pasa si no logra la reubicación. Bueno, la presente operación quedará sin efecto de pleno derecho, sin que ello genere derecho a indemnización alguna para ninguna de las partes, ni para el corredor inmobiliario interviniente, debiendo restituirse a la parte compradora en forma simple las sumas entregadas en concepto de reserva y refuerzo, si lo hubiere, porque a veces, por lo general, suele haber reserva y refuerzo. Esto lo hemos visto en algún otro video que habla de refuerzo justamente. Y también hay que poner el plazo. Bueno, ¿cuándo la inmobiliaria le va a devolver la plata al comprador? Bueno, dentro del plazo de 96 horas hábiles, notificada la frustración de la operación. O sea, acá estamos poniendo, bueno, se da hasta tal fecha y hasta tal fecha. Si no avanza, no va a haber penalidades, eso es lo que estamos diciendo. Y el corredor inmobiliario, no hay penalidades, perdón, ni para la parte vendedora, ni para ninguna de las partes, ni para el corredor inmobiliario. O sea, no hay penalidades en absoluto. Y el corredor inmobiliario tiene que devolverle la plata o quien tenga el dinero, por lo general lo tiene inmobiliaria, a quien les tiene que devolver el dinero a la parte compradora, en este caso, de reserva de refuerzo si lo hubiere, y dentro de determinado plazo. Y después tenemos esto, que me parece que es muy lógico ponerlo, y creo que habría que ponerlo, si es que están las partes de acuerdo, obviamente, y dice punto y coma, o
las partes de común acuerdo podrán establecer una prórroga de plazo, porque quizás el vendedor dice, che, bueno, me falta esto, estoy acá, estoy ahí nomás, me tiene que cerrar esto, la escribana, la otra operación va con sucesión, entonces tarda un poco más, bueno, el motivo que fuere. Entonces, para no dar, una vez que se vence el plazo, no dar por cerrada directamente la operación, lo que ponemos es, dejamos abierta esta ventana o las partes con un acuerdo podemos tener una prórroga de plazo. Por supuesto que si las partes no pronuncian ningún tipo de sonido, entre comillas, al respecto, o sea, no dicen nada, se cae la operación. Pero si las partes entre los dos firman, porque esto hay que firmarlo, no, la prórroga hay que hacerla, digamos, hacerla y firmarla por las partes, prorrogamos 30 días más o lo que fuera, bueno, eso se puede charlar y una vez que está charlado y consensuado entre ambas partes, se hace una prórroga o una adenda de lo que se hizo, estableciendo que se van a prorrogar los plazos y todo perfecto. Y acá, para la prórroga de plazos, acá nos podemos basar, podemos hacer la prórroga de plazos, porque acá en esta cláusula justamente mencionamos que llegado el caso, las partes pueden pactar esa prórroga. Bueno, esto es un poco la referencia de reubicación que utilizamos y como decíamos al principio, es una forma de proteger la parte vendedora para que no quede en la calle y de cortar un poco ahí la línea de tiempo para que la parte compradora no sienta que está esperando un montón de tiempo y quizás no se hace la operación y perdió tiempo, posibilidad de comprar otras propiedades y demás. Bueno, espero que haya servido. Como siempre, gracias por estar. Una cosita más, bueno, que me siento a veces medio obligado a hacerlo, pero es importante. Bueno, mi nombre es Diego Nieto, tenemos la inmobiliaria, Calidad Inmobiliaria, adherida Red Inmobiliario. La página nuestra, Calidad Inmobiliaria, de inmobiliarios también tiene su propia página, obviamente, www.inmobiliarios.com, donde pueden ver un poco de qué trata, cómo es la forma de trabajar de inmobiliarios. Y nosotros que somos una inmobiliaria adherida a Red Inmobiliario, nos ayuda a tener como una propuesta de valor, o sea, estar adherido a Red nos ayuda a tener una propuesta de valor en la cual las propiedades que publicamos nosotros aparecen con un alto estándar de calidad, muy bien posicionadas en los portales, con un alto grado de posicionamiento y eso ayuda a vender más. Y además después cada inmobiliaria tiene su idiosincrasia. Nosotros trabajamos muy personalizadamente cada propiedad, lo cual eso es bueno y muy valorado por los propietarios a los cuales le prestamos servicios, con lo cual, bueno, eso es un poco la parte final del video. Desde ya, gracias y seguimos con esta serie de videos de cláusulas